Les decía, como no escucharon, que hay una ofrenda para todos los que están acá, al rato pasen conmigo, pero no se escuchó, así que no. Bueno, parte de lo que quería compartir con ustedes, obviamente, les estaba diciendo, si no escucharon, que estamos empezando con la actividad de la escuela de verano, que inicia mañana a las 9, hermana, a las 9, ¿verdad? Entonces, para que estén apoyando, si usted no puede estar acá con nosotros, pues obviamente le pedimos que estén en oración para que estos estudios que tienen como meta prioritaria edificar la vida de sus hijos, pues puedan ser de impacto para ellos mismos, ¿no? Así como también la iglesia esté desarrollando el ministerio. Parte de lo que estamos haciendo, obviamente, todos los ministerios es proveerles herramientas para que ustedes puedan, pues, tener más conocimiento y pueda el Señor obrar en sus corazones. Así, siempre son desafíos los ministerios. A veces hay unos avanzan rápido, algunos avanzan más lento. No obstante, todo va avanzando de acuerdo a lo que el Señor en su misericordia está mostrando. Y en esta tarde quiero compartir un tema que es muy importante. Es uno de los temas probablemente más desconocidos. Yo creo que hay dos temas que son muy desconocidos dentro de la iglesia, que es el Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo, porque al desconocer quién es el Espíritu Santo, podemos caer en el error de asociar muchas cosas a Él, pensando que Él hace todo, y a veces hay cosas que son desorden, a veces manifestaciones que se le atribuyen directamente a Él, cuando no necesariamente el Espíritu Santo es quien está obrando, pero todo eso ocurre por desconocimiento de quién es la persona del Espíritu Santo. Otro de los temas también muy ignorados es la oración. Se dice, no se suele decir normalmente en ambientes cristianos, ¿quieres ver qué tan popular es el pastor? En este caso, que bueno que no, pero ¿quieres ver qué tan popular o qué tan buena es la iglesia? Ve un domingo y evalúa cómo está el crecimiento. Pero ¿quieres ver qué tan popular es Cristo? Ve un día miércoles. ¿Y quieres ver qué tan necesaria o qué tan prioritaria es la oración? Analiza cuando se hagan las reuniones de oración. Estamos en una época donde ya la oración presencial ya no es una necesidad. De hecho, si usted conoce alguna iglesia que todavía desarrolle la oración como una prioridad en su iglesia, o puede ser en una casa, donde sea, pero donde la oración sea una prioridad, valore esa iglesia, porque ya no es común. La pandemia nos ha traído una serie de cambios en la iglesia. La pandemia obviamente nos hizo que desarrolláramos actividades que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, el hecho mismo de tener reuniones online. Nosotros aquí estamos usando esta herramienta que es magnífica, pero muchas de las cosas que se hicieron dentro de la pandemia se quedaron establecidas dentro de la iglesia local. No todo es malo, pero no todo ha sido de edificación. De tal forma que ahora es raro, les decía, es casi hasta un milagro encontrar a una iglesia que tenga reunión presencial de oración, donde diga, nos vamos a juntar a puro orar, no vamos a hacer otra cosa, no vamos a tener estudio bíblico, simple y sencillamente orar. Y si la iglesia no está orando, lamentablemente, la iglesia, que somos nosotros, o las personas, perdón, tampoco lo hacemos. Algunos, probablemente los más espirituales, si comen 3 veces al día, quiero pensar que 3 veces al día oran. Pero ya el hecho de manifestar que hay necesidad de orar, que debemos orar, que es una prioridad orar, para muchas personas ya es como un poco hasta fanático y como siempre nos está diciendo que hay que orar, siempre nos está diciendo que tenemos que hacer esto, siempre está enfatizando la oración. Hermanos, no debemos olvidar que nosotros nos movemos en un ambiente espiritual, y en todo el ambiente espiritual normalmente, o mejor dicho, diariamente, necesitamos de la ayuda de Dios. Alguien aquí puede levantar la mano y decir, yo sabes qué, la verdad, el domingo, bueno, vengo, escucho la predicación, pero en la semana yo no tengo necesidad de Dios, ni de la palabra, porque no es mi necesidad, y menos de la oración. Yo tengo otras cosas más prioritarias que la oración y el estudio de la palabra. Si usted tuviera ese sentir, probablemente es porque usted no ha experimentado un cambio de vida o no es usted un creyente. Si usted puede pasar un día sin orar, no por sus necesidades, porque damos por hecho de que yo tengo que orar por mis propias necesidades, pero si yo paso un día, y el Señor sabe que no estoy mintiendo, usted puede creerme o no, pero si el Señor sabe, y yo estoy convencido de eso, de que yo oro por cada uno de ustedes por las necesidades que yo conozco. Pero la pregunta es, ¿usted ora
por necesidades de otros hermanos? Usted ora por los ministerios, usted ora por los líderes de los ministerios, usted ora, espero, bueno, ahora lo sabe, pero a la tarde, usted va a estar orando por la actividad de la mañana que inicia, usted va a estar orando durante la semana por las hermanas que van a estar enseñando, los chicos que van a venir, que no haya ningún contratiempo, que no haya ningún impedimento, que todo fluya de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces la oración ya se reduce a veces ni siquiera a minutos. A veces se reduce a un instante. Señor, bendíceme en este día en el nombre de Jesús, amén. Y Señor, ya oré y sigue esto. Algunos lo dejan en la noche. Yo no estoy diciendo que es mejor en la mañana, mediodía, en la noche. Lo importante es que usted tenga una vida de oración. Jesús enseña sobre la importancia de orar, pero más que eso, miren, si ustedes abren su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 43. Y voy a leer algunos textos que es parte de la introducción. Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice así, no aparece acá por si acaso, pero ahorita lo voy a estar leyendo. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Y aquí está el énfasis, mire. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día la iglesia a los que habían de ser salvos. Al principio en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, vemos cómo se había generado tal necesidad de los apóstoles que tenían, y junto con la iglesia, que tenían como prioridad desarrollar la cena del Señor, el partimiento del pan. Y te dice que tenían en común todas las cosas y oraban y perseveraban en la oración. Hay dos características, por lo menos, que he notado, pueden usted notar más, pero dos características son evidentes en una iglesia madura. Una iglesia madura, ¿sabe por qué es madura? Porque oran. Se reúnen presencialmente para orar. Y como son una iglesia madura, como son una iglesia que está en comunión con Dios, el Señor los va capacitando, porque una de las primeras cosas que el Señor establece, orar y la necesidad misma de la oración. Otra de las características de una iglesia madura, ya vimos oración, ¿sabe qué? Al haber oración, al compartir con los hermanos, hay comunión. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué evidencias tú puedes notar en una iglesia madura? Oración y comunión. Y eso genera que haya más avance, porque el Señor decía, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No se trata de la capacidad del predicador, no se trata de la capacidad de los líderes de los ministerios, no se trata de la capacidad de los ministerios de evangelismo, se trata de la prioridad y de la necesidad de Dios. Por eso que aquellos ministerios, probablemente, yo siempre lo evalúo, ¿por qué determinado ministerio está limitándose? Y dije, bueno, a lo mejor si yo soy parte del ministerio, en este caso yo soy parte de todos los ministerios, tengo que orar más por cada ministerio. Si yo no invierto tiempo en oración, si yo no dedico tiempo a la oración, difícilmente esto va a avanzar más. Vemos otro texto que a veces se saca fuera de su contexto, ¿no? Mateo capítulo 18, versículo 15, que cuando normalmente la gente lo ocupa, Señor, tu palabra dice que cuando están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Sí, pero el contexto viene hablando de un problema. Y el contexto, el Señor dice, mira, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando solos y reprende a tu hermano. Si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Y si no se arrepintiere, lleva contigo 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando se desarrolla esto, obviamente, entonces el Señor dice, si hay un problema y 2 o 3 están reunidos orando, ¿qué va a ser lo más común? Que el Señor va a obrar en medio de ese problema, va a limar asperezas, va a sanar el ambiente y entonces la oración es poderosa. Pero no se está refiriendo para que en cada reunión estén orando, y menos cuando usemos ese texto fuera de contexto. Mires, otro texto bien interesante, que ese es el que más me desafió durante esta semana. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Acá Santiago manifiesta algo bien interesante, que
Probablemente usted esté pensando, es que yo no soy tan santo como el propio Señor Jesucristo. Quizás yo no soy tan santo como es el propio apóstol Pablo. Yo no soy tan santo quizás como lo fueron aquellos apóstoles o aquellos hombres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Mire Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice? Y orad unos por otros para que seáis sanados. Y mire lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted cree en la oración? ¿Usted cree que Dios de verdad puede hacer de algo impensable, puede hacer de algo inimaginable, puede ser de algo confuso o puede ser de algo que no sea lo más visible, que Dios puede obrar? Aquí Santiago está dando por hecho, Santiago después de compartir con el propio Jesús, después de estar allí, él dice, la oración de eficaz puede mucho. Y mire, dice, pero bueno, está hablando Santiago, está hablando el Señor Jesús también, pero mire las características de Elías, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, en pocas palabras, Elías era tan pecador como usted y como yo. Elías tenía tantas debilidades como usted y yo, pero Elías no superaba porque Elías creía en la oración. Vuelvo a hacer la pregunta, no la responda. ¿Usted es un hombre o es una mujer que le crea la oración? ¿Usted de verdad se humilla, abre, se expresa delante de Dios y dice, Señor, estoy vulnerable, estoy incapaz, no soy digno o digna de acercarme a ti, pero de una cosa estoy seguro o segura? Mi oración va a ser escuchada por ti y en algún momento tú vas a responder de acuerdo a tu voluntad. El Señor mismo allá en Mateo, cuando clama, está explicándole a los discípulos, le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Y les dice el Padre Nuestro, ¿no? Pero una de las frases que siempre me impacta, desde que la conocí me impactó, cuando el Señor mismo dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es decir, de lo que usted necesite, así como yo, ya la voluntad de Dios ya está dictaminada, ¿sí? Entonces, ¿por eso voy a dejar de orar? No, porque yo no la sé. Y cuando estoy más en necesidad, cuando estoy más vulnerable, cuando estoy más humillado, es cuando más que mi petición, es mi necesidad de encontrar consuelo en Él. Aquellos que hemos entendido que la oración no es una simple palabrería, no es torcer la voluntad de Dios, no es obligar a Dios a hacer algo, sino en el momento o la instancia en la cual yo abro y expreso mi necesidad y le digo, Señor, yo necesito de ti. Probablemente no me des lo que estoy pidiendo y probablemente no es ni siquiera necesario, pero quiero que sepas que en este momento yo necesito conversar contigo. Necesito encontrar ese consuelo, necesito encontrar ese ánimo, necesito encontrar esa reprimenda si es necesario, pero necesito estar en comunión contigo. Todos aquellos que han visto esta necesidad en la oración, todos aquellos que han experimentado esto maravilloso de la oración, hermanos, yo no puedo concebir a un creyente que no pase un día sin orar. Si usted me dice que es una persona que ama a Dios, que usted le cree a Dios y que usted vive para Dios, yo le haría una pregunta. ¿Cuántas veces al día oras? Como 3 veces. ¿Qué espiritual eres? ¡Wow! Excelente. Pero si usted no tiene la necesidad, independientemente de lo que tenemos que hacer, Señor, en este momento es el tiempo entre tú y yo. No me interesa más, no se va a acabar el mundo, no me van a llegar 60,000 mensajes de WhatsApp, no se van a acabar las redes sociales. En este momento eres tú y yo. Cuando usted vea esa necesidad, cuando usted vea eso como una prioridad, yo le creeré que usted ama a Dios. Pero si usted no tiene esta necesidad de orar, no digo que usted no ama a Dios, usted está lejos de amar a Dios de la forma en que Dios quiere que usted le ame. Pero entonces, pensando en esto mismo, Jesús nos enseña sobre la importancia de orar. Mire Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Ya que tenga Lucas, vamos a orar para entrar directamente al texto. Lucas capítulo 11, versículo 1. Voy a orar. Querido Dios y Padre Santo, estamos en esta tarde necesitados de ti. Hemos venido, Señor, con diversas cargas, diversas angustias, problemas. Tú conoces a cada corazón. Tú conoces si alguien está luchando con dinero, con salud,
en su matrimonio, con sus hijos, o todo junto quizás, Señor. Te quiero rogar que en esta tarde, Señor, este tema sea tan prioritario y que tú obres en la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran acá. Somos tus hijos, Señor, y a veces las circunstancias nos sobrepasan y no encontramos una solución. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser cada día más a imagen y semejanza tuya. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Mire, Lucas capítulo 11, versículo 1 dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo a quién van a orar, reconociendo su grandeza, ¿no? O su santidad, santificado sea tu nombre, estableciendo algo, venga tu reino. Lo que les decía: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, y después viene hablando acerca de la importancia de la oración. Pero entonces vamos a avanzar al primer punto. Ay. Ya se bloqueó. A ver. Ahí está, creo. Ya, ayúdame. Ahí está. ¿Es el primer punto? Yo no alcanzo a ver, pero ya me vas diciendo. Bueno. Jesús ora en su bautismo. Una de las cosas prioritarias dentro de la vida del propio Señor Jesucristo es cuando Él establece la oración. Mire Lucas allí mismo, pero ahora el capítulo 3, versículos 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice la palabra así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizando, ¿y qué cosa? Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una de las cosas maravillosas de la vida del propio Señor Jesucristo es cuando antes de iniciar su ministerio oficialmente, ¿sabe lo primero que Él hizo? Orar. Si todos los que estamos al frente en un ministerio, ya sea la predicación o cualquier ministerio, si usted y yo fuésemos hombres de oración o mujeres de oración, créame que los ministerios serían otra cosa. Si antes de iniciar cualquier actividad dentro de la iglesia, tuviéramos esa necesidad de depender de Dios a través de la oración, grandes cosas pasarían. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, porque a partir de aquí vemos después inmediatamente del bautismo, ¿qué es lo primero que enfrenta el Señor? La tentación en Mateo capítulo 4. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que más quería priorizar el propio Señor Jesucristo es la oración. Cuando usted vea esta necesidad, cuando usted viva esta prioridad, grandes cosas van a ocurrir con usted. Bueno. Mire, otra cosa importante: Jesús ora antes de predicar. Se da por hecho de que todos los que predicamos, antes de invertir más, independientemente, yo no voy a decir el tiempo, pero independientemente del tiempo que tú tengas para predicar y para preparar tu predicación o tu estudio, según sea el caso, siempre se nos enseña a depender más en la oración que de nuestra capacidad de predicar. Y lo mismo pasa en sus ministerios, lo mismo pasa en cualquier actividad espiritual que usted haga. Usted invierta más tiempo en orar que en la planificación de su ministerio. Porque usted está mostrando que Cristo y el Espíritu Santo son los que tienen el control de todo. Si usted confía más en su capacidad, el ministerio no va a avanzar. Y por eso que a veces hay ministerios que da la impresión que están estancados. Por eso a veces da la impresión que hay ministerios que no se les ve cuándo vayan a desarrollar. Y el desafío es para cada uno de nosotros. ¿A qué me aferro más? ¿A mi capacidad de desarrollar un ministerio o la misma predicación? ¿O a la capacidad o a la dependencia del Espíritu Santo y a la obra maravillosa que Él va a hacer? Jesús ora antes de predicar. Mire Marcos capítulo 1, versículo 35.
Marcos capítulo 1, versículo 35. Acá ya nos desafía, ¿no? A los que se levantan tarde, pues ya no ahí están en mal, pero ya los que tienen insomnio es otra historia. Pero pensando acá, mire, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué es lo primero que enseña el Señor Jesucristo? Antes de desarrollar un ministerio, antes de exponer el mensaje, antes de usted hacer su propio ministerio, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Orar. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no ocurren cosas maravillosas? Porque no tenemos la oración como una necesidad. Y como la oración no es una necesidad, y a veces hay cosas más importantes que la propia oración, se deja como último recurso. Y por eso que, hermanos, no logramos desarrollar ese liderazgo espiritual que el Señor desea. ¿Por qué? Porque no estamos en oración. Otro ejemplo más. Bueno, cuando avance. Ese es error mío, no sé qué hice, no, algo hice. Ahí está. ¿Sí está el 3? Ahí sí me ayudan. ¿Sí? Ya. Jesús oraba también cuando le seguían. ¿Por qué Jesús oraba cuando lo seguían? Porque él sabía que la gente tenía necesidad de escuchar un mensaje. Él sabía que la gente a veces tenía necesidades físicas, hablando alimento, pero también él entendía que la necesidad prioritaria de cada persona es conocerle a él. Hago la pregunta, así la tiro al aire, nadie tiene que responder. Si usted está encargado de algún ministerio, usted ora por cada miembro del ministerio que usted ejecuta. Para usted es una necesidad orar por cada uno de las personas que usted está liderando y que estas personas puedan llegar al conocimiento de quién es Jesús. Usted ora por cada uno de ellos por nombre. Oh Señor, te pido por este ministerio en el cual estoy participando, bendícelos grandemente en el nombre de Jesús, amén, ya cumplí. Sí, hermanos, muchas veces no somos efectivos y el Señor mismo acá nos presenta de que cuando había cierta necesidad, Él oraba. Mire Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió toda su fama por toda la tierra de alrededor. No, estoy mal. Lucas 5, con razón de cierto, no. Ahora sí, este sí. Lucas capítulo 5, versículo 12 al 15. Ahora sí, perdón. Sucediendo que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y mira el 16, aunque no está acá. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Vemos por tercera ocasión, si el Señor Jesucristo sabía que era importante pasar tiempo en oración, Él mismo era Dios y Él mismo como Dios en su forma humana, en su cuerpo humano, sabía que tenía que depender del Padre para desarrollar sus actividades. La pregunta es, ¿cuánto más nosotros, si estamos en un ministerio, si somos parte de un ministerio, cuánto más nosotros no tendríamos que clamar en oración por lo que vamos a ejecutar? A veces les decía, y no es exclusivo de acá, es
realidad tristemente de muchos líderes. Son hombres que no son hombres de oración. Son hombres que no invierten en oración. Se hizo una encuesta en Estados Unidos, son muy dados a encuestas allá. ¿Sabe cuál es el promedio en Estados Unidos? Y América Latina debe estar por igual, si no es que menos. Se dice que un pastor en Estados Unidos, el promedio de oración no pasa de 10 minutos. Un pastor. Así que por eso que hay excepciones, ¿no? Puede ser que alguno de ustedes ore y sea un hombre o una mujer de oración. Pero si en una encuesta de pastores se desarrolló que 10 minutos promedio gasta un pastor al día, la pregunta es, ¿qué hay de la iglesia? ¿Serán también los mismos 10 minutos? ¿Será un par de segundos? ¿Será, bueno, estas son las peticiones de la iglesia, Señor, tú las conoces, en tu nombre oramos y sigue mi actividad? ¿Cómo es su oración? ¿Es de verdad una obligación o es una necesidad en su vida? Si es una obligación, hermano, usted va a odiar usted no le va a traer esto porque es desgastante estar orando por necesidades de hermanos y más encima, no sé, yo estoy en algún ministerio y tengo que orar también por cada miembro. Hermano, eso es tedioso, eso desgasta. ¿Por qué? Porque usted no ha visto el valor y usted no tiene la necesidad de orar. Si usted viera los milagros, si usted entendiera el valor de la oración, si usted entendiera la prioridad de la oración en su vida, usted sería un hombre o una mujer de oración. Pero si usted no ha experimentado la oración, ni la necesidad de la oración, ni la necesidad de conversar a Dios con Dios Padre, usted no, por más que le diga, y por más predicaciones, por más estudios, por más lectura que usted tenga, usted no va a tener necesidad de orar. Pero avancemos al siguiente punto. Ahí está, creo. Hermanos, lo vemos desde Eliseo. Eliseo viene de una victoria, viene de desarrollar cierto ministerio y experimenta ciertas cosas y se ha conversado y se ha dicho, y es muy cierto. Vamos a hablar de su ministerio, ni siquiera vamos a hablar desde el punto de vista del predicador para que usted lo asocie así. Una de las cosas que el Señor advierte, dice, acerca de la oración, les dice a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Sabemos, y quizás yo creo que puede ser que lo sepamos, pero no lo hemos valorado de la siguiente forma. Sabemos que estamos en una lucha espiritual. ¿Todos estamos conscientes de ello? Hay una lucha constante. Y el enemigo no es misericordioso. El enemigo no da tregua. El enemigo no te deja descansar. Tú crees que estás bien, pero el enemigo te está bombardeando y está viendo y soltando toda su artillería para que tú caigas. Si estamos en una guerra y en una lucha espiritual, y el Señor mismo dice, orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tendríamos que hacer? Orad. ¿Cuántas veces usted y yo hemos caído y hemos andado pésimo por no orar? ¿Y cuántas veces hablemos de los que estamos en los ministerios? ¿Cuántas veces nosotros mismos como líderes de ministerio no oramos por nuestro propio ministerio, no oramos por nuestra propia persona y después cuando se vienen complicaciones, después cuando vienen problemas, decimos, pero Señor, te estoy sirviendo. Sí, pero no estamos conversando. Tú no estás necesitado de mí, tú no vienes a mí en oración y como yo soy tan respetuoso, pues yo no voy a obrar en algo que yo sé que tú no deseas que yo haga. Si todos dependiéramos así como Jesús de la oración y entendiésemos que cuando estamos al frente en un ministerio, hablando pastorado y todo lo que quiera, hay una lucha cruel, hay una lucha constante y la lucha no tiene tregua, hermanos, no pararíamos de orar. Mire Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, ¿qué es lo primero que hace el Señor Jesús? No pierda eso. Él sabía que iba a pasar, los otros sabían que se alejaba a orar,
Los otros sabían que él tenía un tiempo a solas para orar y ellos sabían que él era un hombre de oración. No pierde ese detalle. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos en qué seguían pensando: ¿y cómo habrá hecho para convertir los panes de este chico en una gran cantidad, que incluso sobraron 5 cestas? ¿Y cómo habrá pensado? Y ellos, una situación puntual, una situación específica, una tormenta, los atemorizó. Pero si algo había enseñado Jesús, dice: hay que orar. El Señor Jesús sabía que era evidente que iba a haber una lucha. El Señor Jesús sabía que se venía un gran problema. Y es por eso que les dice: tengo que orar. Mañana, muchos de ustedes reanudan sus actividades comunes, su trabajo. Ya usted está orando desde hoy por el día de mañana, que el Señor le permita tener un buen ambiente, que el Señor le permita desarrollar su trabajo, que el Señor le permita tener todo en control. ¿Está orando desde ahora por eso? ¿O ya hasta que mañana que haya problemas va a empezar a orar? La reunión, usted haga un par de preguntas, no la responda. ¿Usted oró ayer antes de venir a esta reunión? Señor, hoy es sábado, mañana me toca iglesia. Pero siempre hay inconvenientes, a veces se me hace tarde, o a veces esto, a veces lo otro, al otro. Pero ¿sabe qué, Señor? Quiero estar preparado para ir y escuchar tu palabra. ¿Usted ora por el sábado para la reunión del domingo? Si a veces ni vengo, bueno. Hermanos, cuando creemos la necesidad de la oración, cuando de verdad sea una prioridad, hermanos, ¿sabe qué va a ocurrir? ¿Quién es el más bendecido cada que usted ora? Usted y yo. Cuando yo oro, yo no estoy pensando: Señor, y te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto. No. Señor, en este momento yo quiero pasar un tiempo a solas, así como mi gran maestro Jesús lo pasó contigo, en el cual converso contigo, y como buena conversación yo abro mi corazón. Tú sabes mis luchas, no obstante quieres escucharlas de mí. Estoy triste, estoy frustrado, estoy deprimido, estoy alegre, tengo estos planes, tengo estas ideas, esto no avanza, esto tampoco, aquí y allá. Y en ese tiempo, lo único que importa para mí es Él y yo. Si usted puede hablarme en ese momento, usted puede mandarme mensajes en ese momento, alguien puede necesitarme en ese momento, como yo no les digo en qué momento lo necesito, ese momento es entre Él y yo, nadie más está allí. Y no me interesa si me mandan mensajes de WhatsApp, no me interesa si pasa esto, no me interesa nada. En ese momento es entre Él y yo. Yo sé cuál es el mejor momento para mí. ¿Y sabe cuál es el mejor momento para mí? ¿Sabe cuál? Cuando más necesidad tengo. Si oré en la mañana y a mediodía tengo otra necesidad, vuelvo a orar con Él. Si en la tarde vuelvo a tener otra necesidad, vuelvo a orar con Él. Si antes de dormir sigo con la misma necesidad, o con la misma lucha, o con la misma angustia, con la misma incertidumbre, sigo orando con Él. Porque sé que Él no me va a desechar, Él no me va a menospreciar, porque Él es mi Padre Celestial. Y por eso es que yo recurro a la oración. Jesús ora cuando anuncia su sufrimiento. Mire Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Mire, la palabra dice así: y saliendo, se fue como Elías al monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, miren, ¿qué es lo primero que les dice? Orad que no entréis en tentación. La pregunta es, si el propio Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles, orad que no entréis en tentación,
¿qué tendría que hacer yo? Orad para no entrar en tentación. La oración me advierte, la oración me prepara, la oración me guía a Dios y la oración me hace de depender de Dios para que en el momento de la necesidad, para que en el momento de la angustia yo pueda decir: Señor, yo ya había orado, líbranos de todo mal, no nos metas en tentación, leímos en Mateo. Pero hermanos, no tenemos esa necesidad a veces de orar. Mire versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, nuevamente, ¿qué hizo? Oró. Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres que no experimente este sufrimiento de